Con un fuerte operativo, las autoridades de Haití interceptaron a varios de los sospechosos en el hecho sangriento que enlutece al vecino país. Así terminó la primera de las cacerías, en la que resultaron detenidas 2 personas y al menos 4 sospechosos habrían perdido la vida, según el informe policial. En la operación militar arrestaron a 15 hombres colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano, según palabras de Leon Charles, director general de la Policía Nacional Haitiana, aunque el Departamento de Estado estadounidense no ha confirmado esto. Charles agregó que 3 colombianos murieron y otros 8 de esa misma nacionalidad siguen prófugos. Al menos 6 de los presuntos involucrados serían exmilitares de Colombia, 2 suboficiales retirados del ejército y 4 exsoldados. Las autoridades colombianas declaran participarán en las pesquisas. De inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación. Charles dijo que las armas y material utilizados por los atacantes fueron recuperados y que ahora estarán detrás de los autores intelectuales del hecho. En las protestas para pedir justicia ha habido un muerto y varios heridos. Según informó el juez de paz Clement Noel, uno de los mercenarios dijo que encontró este trabajo en internet cuando se le preguntó sobre el patrocinador de esta misión, que aseguró tenía como objetivo arrestar al presidente, no matarlo. Agregó que 4 de los colombianos llegaron a Haití el 6 de junio de 2021 vía República Dominicana. De hecho, estas fotos en la zona colonial de Quisqueya, publicadas por uno de los mercenarios, serían prueba de ello. El representante dominicano ante la Organización de Naciones Unidas solicitó participar en las reuniones sobre la situación en Haití. El Consejo de Seguridad debió invitar a nuestro país a participar de una manera activa. Nuestro representante ante la ONU explicó además que debido a los extensos límites terrestres que separan a ambas naciones, la situación actual del vecino país puede afectar la seguridad nacional, mientras permanecen en calma y cerradas nuestras fronteras. Ahora regreso a los estudios. Pues gracias por esa información y de momento se mantiene el estado de sitio decretado, como ya contamos aquí ayer, por parte del primer ministro en funciones.